¿Cómo están? Bueno, aprovechando que ya estamos en mayo y que vamos a celebrar el Día de la Madre, hoy estoy aquí con mi mamá. Hola, ¿cómo están, niñas? Hoy tengo esta invitada especial porque hoy les traigo un video súper chévere para el Día de las Madres. Les traigo algunas manualidades o DIYs para que ustedes hagan y le regalen a sus mamás. Cuando yo era chiquita, en realidad como que no tenía mucho dinero para comprarle regalos a mi mamá, entonces mi mejor opción era hacerlas yo misma, y hoy les traigo unas ideas súper lindas para que ustedes le hagan a sus mamitas. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con el video. Ahora. Los materiales son hilo plano de cuerina, así lo conseguí yo, un pedacito de cadena, esto lo consigues en tiendas especializadas para hacer manillas y todo eso, cinta y tijeras. Vamos a comenzar tomando la medida de la muñeca para saber qué tan larga va a ser la manilla. Y bueno, yo conseguí esta cadena que es en realidad muy suavecita y sencillamente con los dedos puedes separarlo y sacar el pedazo que necesitaba. Si tu cadena está muy dura, puedes ayudarte con unas pinzas o alicates y ya está. Ahora toma todo el hilo, que es más o menos medio metro, y lo vas a doblar a la mitad y lo vas a sujetar de un extremo de la cadena. Haz un nudito y sujétalo muy fuerte, y ahora lo vas a sujetar con una cinta a una mesa o a una superficie plana. Vas a tener 3 extremos y vas a poner uno encima de la cadena. Ahora el que te quedó libre lo vamos a utilizar para tejer. Vamos a empezar por una cadenita que queda abajo poniéndolo en el lado izquierdo del hilo y lo subimos por una que queda arriba a la derecha del hilo. Yo sé que está súper complicada la explicación, pero creo que si ustedes lo ven lo pueden entender muy bien. Aquí pueden ver que cuento 2 argollas hacia abajo y lo pongo a la derecha del hilo y después lo meto en la izquierda del hilo. Entonces trato de hacer los lados contrarios para que me quede cruzado y al final así queda. Vamos a terminar haciendo otro nudo ciego para asegurar muy bien y que nos queden los 2 extremos del que podemos amarrarlo. Y bueno, así ya nos queda la pulsera. Ahora con unas tijeras como que voy a terminar para que quede muy prolijo y en realidad queda preciosa. Me encanta el contraste de este color azul con el dorado. Igualmente lo puedes hacer rosado, blanco, pero me pareció muy bonito hacerlo azul porque además contrasta con el reloj. Y la de mi mamá la hice gris, entonces también puedes jugar así con los colores. Aquí ya se la estoy poniendo a mi mamá y es un regalo súper lindo y muy económico. Para esta manualidad vas a necesitar un pliego de papel seda, así le decimos aquí en Colombia, y lo vas a doblar a la mitad. Ahora esta mitad la vas a cortar y en realidad como este papel es tan delgadito se corta como si fuera mantequilla. Ahora lo vamos a volver a doblar a la mitad y volvemos a cortar. Como se pueden dar cuenta, quedamos con varias hojitas del mismo tamaño y ahora lo vamos a doblar una vez más al centro y volvemos a recortar. Este es el tamaño en que te debe quedar, creo que es 1/8, y ahora lo vas a empezar a doblar como si fuera un acordeón. Ahora voy a tomar un limpiapipas, que es una de esas cositas peluditas que trae como un alambre, y lo voy a sujetar en todo el centro del acordeón que acabamos de hacer, y después con unas tijeras voy a recortar nomás los bordes para que me queden redonditos, para que queden como pétalos. Ya van a ver. Abre cada lado como puedes ver acá y ya vas a notar la forma de la flor. Y ahora lo que vas a hacer es separar hojita por hojita. Para este paso tienes que tener mucha paciencia porque entre más abras cada hojita, más se va a ver la forma de la flor. Entonces con mucho cuidadito vas a separar una por una y las vas a ir subiendo y subiendo y subiendo. Y ya poquito a poquito se va poniendo muy esponjosa tu rosita o tu florecita, no sé, está divino. Yo juraba que esto era súper difícil de hacer, pero en realidad me quedé sorprendida al ver lo fácil y lo sencillo y lo económico que es porque este papel es súper baratito. Al final así queda nuestra flor y es buenísima porque nunca se muere y además la puedes hacer de varios tamaños. Para esta carta vas a necesitar papel de colores o con algún diseño, una regla, unas tijeras, un pegante y unas fotos que tú quieras ponerle a tu mamá, no sé, que te traigan algún recuerdo. Vas a medir a cortar 3 cuadrados del mismo tamaño, los míos son de 12 centímetros por 12 centímetros y escogí diferentes diseños. Ahora vas a tomar cada cuadrado y lo vas a doblar a la mitad, después lo vas a doblar por la otra mitad y después lo vas a doblar a la diagonal. Ya puedes ver cómo quedan marcados los 3 dobleces. Ahora vamos a acomodar todos los cuadraditos con la diagonal hacia arriba y vamos a pegar cuadrito sobre cuadrito.
Yo prefiero hacerlo con pegante en barra porque no me deja residuos, además que no moja las hojas y bueno, así ya nos queda la forma de la carta y las diagonales nos van a ayudar a hacer una especie de acordeón para que puedas doblar todo y te quede un cuadrado como puedes ver ahí. Este es el efecto que tiene la carta y en realidad lo estoy haciendo porque ustedes me la han pedido, porque vieron que yo se la hice a mi novio alguna vez de regalo y ustedes me han dicho que les encantaría ver esto. Entonces bueno, ahora voy a tomar cada foto y la voy a pegar en los cuadraditos de la hilera del centro y en los costados lo que voy a hacer es pegar diferentes stickers que vienen en los cuadernos o en las libretas y así voy a decorar toda mi carta, le voy a dar como mi estilo personal que es bien femenino y después le voy a escribir algunas cositas con mucho amor a mi mamá, de agradecimiento, lo voy a cerrar con un listón y ya está lista esta carta. Este es el pastel sin horno más fácil que van a hacer. Van a tomar un sobre de estos de crema para batir y le van a poner la cantidad de leche que dice el sobre, lo van a batir con su batidora hasta que quede bien esponjosito y además que quede con una textura súper densa para que no se nos vaya a voltear. Esto lo van a poner dentro de una manga pastelera o si no tienen lo pueden poner dentro de una bolsita y también lo van a llevar a la nevera para que se ponga aún más durito. Mientras la crema se enfría van a tomar de esta mezcla lista para pancakes o para hot cakes que venden en el supermercado y lo van a preparar como dice las instrucciones. El mío decía que tenía que agregar una taza de leche y batir hasta que quedara súper esponjosito. Después lo que voy a hacer cuando la masa esté lista es que le voy a agregar un poquito de colorante vegetal rosado. Esto lo consiguen como en la parte de sazonadores y especias de su supermercado. Hasta que nos quede una mezcla así rosadita, me parece que se ve muy bonito para el Día de la Madre. Ahora vamos a poner 2 sartenes a la misma vez para agilizar esto y vamos a preparar nuestros pancakes. Trata de que te queden como del mismo tamaño porque después vamos a hacer una torrecita y queremos que se vea muy homogéneo. Los cociné a fuego súper bajito para que no se me fueran a quemar y aquí estoy preparando otros cuantos porque voy a hacer como una torre de 4, igual tú lo puedes hacer tan alto o tan bajo como quieras. Cuando ya estén es muy importante que los dejes enfriar porque después le vamos a poner una crema. Mientras que se enfrían vamos a hacer un lindo letrerito y para esto formé la frase Feliz Día Mami sobre unos hilos y después lo voy a sujetar sobre unos palillitos y bueno, lo pueden pegar con silicona o con lo que ustedes quieran. Ahora vamos a armar el pastel. Vas a mirar cuál es el costado más bonito de tu primera capa y ahora vas a poner unos puntitos de crema por toda la superficie hasta que completes todo. En realidad te tiene que quedar muy cubierto. Vas a poner otra capa de pastel y vas a volver a hacer lo mismo. Vamos a poner muchos puntitos de esta crema que se pueden dar cuenta que tiene una consistencia bien firme por lo que está fría. Vamos a poner aquí otra capita de pastel y para la parte de arriba decidí nomás hacer como un plano. Entonces voy a poner un poquito de crema y con una espátula lo voy a distribuir muy bien. Como decoración conseguí estos sprinkles de corazones que me parece que van muy acorde para el Día de la Madre porque en realidad no podemos amar más a nuestras madres. Le voy a poner las banderitas que dicen Feliz Día Mami y listo, así de fácil puedo hacer este pastel sin horno. Igualmente no tienen que saber cocinar ni nada de eso porque como se pueden dar cuenta las mezclas ya vienen listas y lo pueden decorar ustedes en su casa. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya encantado. Como se pudieron dar cuenta son opciones súper fáciles, súper rápidas. Creo que todo lo pueden encontrar en supermercados, en las tiendas de los barrios, mejor dicho, si es que no lo tienen en la casa. Si les gusta este video no se les olvide dejarme un like, se los agradecería con todo mi corazón. Y no se les olvide seguirme en todas las redes sociales, abajo les voy a dejar los links. Mi mamá no tiene ninguna red social, está desaparecida. Un like porque apareció mi mamá en este video. No saben todo lo que tengo que hacer para que se deje maquillar y traer aquí enfrente de la cámara. Pero bueno, muchísimas gracias. Y nada, que la pasen súper rico en el Día de las Madres. Consientan mucho a sus mamitas. Denles un beso, un abrazo, un día igual. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao! Chao, gracias.